Mendoza, los saluda Raúl Vargas, y este es un tema que efectivamente de cuando en cuando se manifiesta, porque la gente no necesariamente tiene una percepción exacta de cuánto cuesta vivir en Lima y en el Perú. Y hay quejas con relación a los precios, hay quejas de que han subido, y en otro caso también se descubre que no son tan altos. Un estudio reciente hablaba, iba más lejos todavía, que publicó El Comercio. Lima es una de las capitales menos caras para extranjeros, cosa que a nosotros los limeños ya nos sorprende, porque en realidad permanentemente oímos que se dice pues que Lima va encareciendo. No estamos en un proceso inflacionario, es verdad, o en todo caso son muy tenues estos aspectos, pero la pregunta va más lejos, es decir, quizá la sensación de que la ciudad sea más cara, no solo Lima, sino provincias, es que la gente primero consume más, hay mucho más salidas a comer a la calle que antes. El transporte, mucha gente en realidad hace sacrificios en la comida y en los gastos caseros para poder tener un automóvil allí, entonces cambian los hábitos de vida, no dudarlo. Y por otra parte también es verdad que hay mucho más ofertas de cosas. Aquí una vez más se plantea la divergencia entre mercado mayorista, mercado minorista, los supermarkets o los malls, diferencias de precios, ventajas de una y otra parte, y lo mismo en el caso de pollos y en el caso de pescados, tenemos nosotros grandes centrales que también tienen unos precios pues bastante más convenientes. Vamos a tratar de responder a estas preguntas, pero sobre todo también sobre otro tema que sí es un tema, un viejo problema de Lima y de las ciudades, que es la circulación de los alimentos, el aprovisionamiento y cómo son tratados, desde que salen de la chacra hasta que van a la olla, y en realidad ahí hay una serie de procesos que no todos son, por así decirlo, muy santos, hay allí algunas dificultades. Están con nosotros la doctora Mariana Alegre Escorza, coordinadora general de la Asociación Lima Como Vamos, el señor Juan Arenas Lizana, gerente general de EMSA, empresa de mercados mayoristas, que es, como bien sabemos, uno de los grandes estómagos de Lima, el señor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores, y el ingeniero agrónomo Hugo Fano, director de la Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos del Ministerio de Agricultura. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar con la dama, con la doctora Mariana Alegre Escorza. A ver, hay varios temitas planteados y usted está pues en esta campaña Yo Amo Lima. ¿Qué podría decirnos como primera impresión si Lima eso no es cara, si está suficientemente abastecida y si tenemos garantía de que este abastecimiento cumple con las normas sanitarias elementales? Bueno, Raúl, muchas gracias por la invitación y bueno, el tema es fascinante, creo que cada vez está más en la agenda pública porque siempre ha estado en la conversación de las personas, ¿no? Uno siempre se preocupa por cuánto va a gastar en el día, en el mercado y bueno, en su vida y en su presupuesto mensual. Y además hay mucho más solicitaciones hoy día, ¿no es cierto? Tanto los chicos como claro, las señoras, como los maridos, tienden a creerse pues que, bueno, les da la tarjeta de crédito para comenzar, y que la vida está cambiando, hay mucho más solicitaciones. Sí, y en realidad, a tu pregunta de si es que somos una ciudad cara, en comparación con otras ciudades de Latinoamérica y del mundo, no lo somos. Somos una ciudad que tiene un transporte público bastante barato, sobre todo en cuanto a taxis, por ejemplo, se trata. Somos una ciudad en la que los costos de la vivienda, que si bien están en crecimiento debido a este crecimiento económico que tenemos, se mantienen todavía a niveles comparativamente bastante accesibles. Eso no quiere decir, por supuesto, que la capacidad adquisitiva de todos alcance para esos precios. Pero si vamos a estar bien proveídos al futuro, ese es un asunto fundamental y yo creo que tiene que ir de la mano con la planificación urbana de las diferentes ciudades y por supuesto la coordinación a nivel país. Si por ejemplo los mercados no están bien distribuidos por la ciudad, si la logística urbana para trasladar los bienes y los alimentos, como tú bien has mencionado, no está organizada, si los espacios para cultivos, tanto urbanos como por supuesto de las zonas de campo, no se articulan con los procesos mismos de producción y de acceso de las personas a ese bien, entonces vamos a tener serios problemas y vamos a tener deficiencias que con el crecimiento económico y con el crecimiento también de la población y la reubicación en ciudades
y consolidación, sobre todo de las áreas urbanas, se va a sentirse falta, ¿no? Sí. El caso quizá más intenso y dramático es el de los mariscos y productos marinos, que la verdad es que todo el mundo que viene a Lima se quedan muy asombrados de cómo es el tratamiento, sobre todo en los grandes centros proveedores de peces y mariscos, ¿no? Y se nota pues que hay un descuido, que no se tiene la habilitación suficiente, los servicios eléctricos, congeladores, etcétera. Y esto viene desde el momento de la pesca, en realidad, desde el momento del desembarque de los pescados. Diríamos como consecuencia de esa primera conversación que se requiere entonces una política mucho más integral para la oferta, tratamiento y venta de productos. Y de servicios también, ¿no? Tiene que ver con cómo se ofertan las diferentes actividades culturales, de repente, los mismos servicios que se prestan tanto a nivel profesional como a nivel cotidiano, por ejemplo, servicios de limpieza que pueden haber a nivel de casa, si es que queremos hablar ya de familias particulares. Eso tampoco está regulado correctamente, o más bien, estando regulado correctamente, no hay un debido cumplimiento y una fiscalización adecuada para que todo el mundo pues salga ganando en este crecimiento, ¿no? De acuerdo. Después vamos a entrar ya más en detalle, en realidad, para ver un poco cómo esa otra vieja discusión, control o no control de precios, ¿no es cierto? Estamos en un libre mercado, pero el libre mercado también a veces se dispara. Señor Juan Arenas Lizana, gerente general de EMSA, empresa de mercados mayoristas. Menuda tarea la que tienen ustedes. Sí, bueno, fundamentalmente en el tema de lo que es el comercio de los alimentos perecibles, fundamentalmente es lo que ingresa a la parada, que es quizás el mercado más grande y antiguo de Lima, que necesita abiertamente una remodelación como se ha vivido tantos años, ¿no? Así es. Bueno, también conocemos pues que hace más de 30 años ya hay un proyecto, ¿no? De Santa Anita para trasladar toda la parada. Por diversos... Santa Anita ya ha envejecido. Así es, ya va a ser de otra generación. Y allí en la parada es donde comienzan a generarse un poco los precios, ¿no? A partir de las 11 de la noche, que comienzan a ingresar casi la gran mayoría de productos perecibles de Lima, se comienzan a generar estos precios hasta las 6 de la mañana. ¿Este abastecimiento que llega al mercado se ha modernizado? No. Por ejemplo, en transportes, en cargadores, no sé. Absolutamente nada, ¿no? No se ha modernizado, como comentábamos, pues este mercado ya es un mercado colapsado totalmente, por el tamaño, por las características sanitarias, ambientales y todo. Y durante, bueno, quizás este alimento que debería tener todas las reglas sanitarias de transporte, comercialización, no existen, ¿no? Hoy en día podemos transportar este producto perecible, que es el alimento de la ciudad, en cualquier tipo de vehículos. No hay una norma que nos diga, por ejemplo, estos son las condiciones sanitarias en las cuales se debería trasladar. Hoy en día se puede trasladar un vehículo que el día anterior trasladó, o el día anterior trasladó camiones de basura. Hace algunos años yo he trabajado mucho en estos temas. Una señora que presta servicios en limpieza pública acá en Lima, un distrito, me comentaba que ella es de origen de Tarma, ¿no? Y que ella producía papa, y que los domingos trasladaba papa en este camión, y de lunes a viernes hacía su servicio de recolección domiciliaria de basuras. Y eso es lo que pasa hoy en día a nivel nacional, ¿no? No hay una regulación. Ni los vehículos, ni los envases se trasladan en sacos, en cajas, en lo que por costumbre haya tomado para trasladar este tipo de alimentos, ¿no? No hay una normatividad. Sí, bueno, es una cosa tremenda, porque la verdad es que ahí lo primero que vemos es que hay riesgos para la salud. Y otra cosa, la merma, la pérdida de productos. Bueno, obviamente por las características hay una variedad de mermas, ¿no? En los distintos tipos de alimentos. La papa está entre 15 a 20% de merma. Pero es muy alto en comparación. Es alto en comparación con los volúmenes que trasladan.
los tomates, los limones, ¿no? La distancia, las cebollas que son trasladadas pues desde Arequipa mayormente, ¿no? Y ahí hay una gran... porque en realidad los alimentos son apilados, amontonados, ¿no? Entonces allí hay una buena cantidad de merma que se produce por el traslado inadecuado de los vehículos fundamentalmente. ¿Todo eso encarece los productos? En buena medida sí. Sí, encarece. Encarece también por el sistema de comercialización que actualmente se suscita en la parada, ¿no? Un camión puede permanecer entre 6 a 12 horas antes de ser descargado un producto en la parada, por las condiciones que actualmente están en por la congestión, en realidad. Por la congestión, porque ya no hay espacio suficiente para operar en la parada. Los camiones tienen que estar esperando horas y horas, inclusive hay productos que llegan a las 11 de la mañana y están casi todo el día haciendo una cola para ingresar a la parada, ¿no? Y estas son descargadas recién a las 11, 12 de la noche, una. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con nuestros invitados. Una pregunta para el señor Juan Arenas, y es, ¿cómo se fijan los precios? Yo traigo mi camión, estoy inscrito supongo, porque tampoco puede entrar cualquiera con su camión a vender, ahí supongo ya, no digo mafias, pero sí un orden de quiénes son los que abastecen, etcétera. ¿Cómo se fija mi precio de camión, mi camión que trae cebollas del equipo? Bueno, fundamentalmente es un poco la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, cuando hay gran abundancia del producto, obviamente los precios van a bajar. Y cuando hay menos... ¿Y eso se calcula que al tuntún? Inmediatamente. Se tiene ahí. Claro, en el momento van llegando las ofertas y van ofreciendo cuál es el precio, y en esa medida se va viendo cuál es la compra y la venta, ¿no? Y también hay calidades. Sí, pero ya la calidad propiamente va del comercio del minorista, ¿no? Ahí van los compradores, diciendo, ¿no? De primera, de segunda, de tercera. Entonces, quienes, por ejemplo, escogen de primera son las grandes cadenas de hoteles y los restaurantes. Son los primeros en escoger los productos de primera calidad. Entonces son los que se llevan. Luego ya van bajando, luego vienen ya los mercados minoristas y todos ellos, ¿no? Y así se van generando. Después vamos a ver un poco cómo funcionan los minoristas también. Bueno, vamos a ver ahora a hablar con don Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores. A usted le toca que nos guíe un poco de cómo se puede organizar, cómo se puede tener normas de seguridad, de calidad, y que en el fondo eso es modernidad, eso es también tener un mercado suficientemente moderno. Como usted bien lo dice, yo me quedaba aterrorizado con la historia que contó acá Juan Arenas, ¿no? De que un camión se traslade un día basura y al día siguiente se traslade comida. Y él hablaba de la falta de normativa. Nuestros amigos deben de saber de que existen lo que se llaman normas técnicas. Las normas técnicas son aquellas que indican cómo se deben construir o cómo se deben diseñar y fabricar los productos y servicios. Hay una norma técnica para artículos, hay una norma técnica para ropas, para prendas, normas técnicas para servicios, etcétera, pero todas son voluntarias. En consecuencia, ¿Qué quiere decir voluntarias? Que yo hago mi norma. Que si quiere uno las respeta y si uno no quiere no las respeta. O sea, las normas las da el Estado. Así es, pero están allí y hoy le dicen a los empresarios, a los comerciantes, si quieres las sigues, si no quieres no las sigues. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que la mayoría de productos y servicios que se comercializan en nuestro país no respetan estándares de calidad mínimos para proteger al consumidor, y por eso es que tenemos que se comercializa vinagre fabricada con ácido acético glacial que te destroza el tracto digestivo. Por eso es que tenemos chocolates que no tienen el 30% de cacao mínimo que tienen que tener para ser llamados chocolates. Por eso es que tenemos zapatos y cascos de seguridad para los trabajadores de las minas y la construcción que no cumplen la norma técnica y por lo tanto si sufren un impacto se van a romper. Es lo mismo que el trabajador los use o que no los use, etcétera, porque los fabricantes no respetan las normas técnicas. Por eso siempre hemos sostenido de que el día de que en el Perú todas las normas técnicas, al menos aquellas referidas a alimentación, salud y seguridad del consumidor sean obligatorias, se va a producir una gran transformación, una gran revolución en lo que se refiere a la protección del consumidor. Y en el tema particular de los alimentos esto es muy sensible, porque por ejemplo el Código del Consumidor determina que en el caso de las grasas, por ejemplo en su artículo 36, estas tienen que ser etiquetadas.
Y acabamos de estar esta semana en una reunión en el Indecopi en el cual se está planteando un proyecto de norma técnica sobre etiquetado de grasas trans que, como ustedes saben, son sumamente peligrosas para el ser humano porque eliminan el colesterol bueno y propician la aparición del colesterol malo. Y resulta que esta norma técnica sobre etiquetado de grasas también va a ser voluntaria. Entonces, un momentito, el código tiene rango de ley y al ser así tiene que respetarse el derecho del consumidor de saber. Lo mismo ocurre con el etiquetado de alimentos transgénicos, que está señalado en el artículo 37 y el cual todavía no se implementa porque hay un reglamento pendiente. Entonces, estamos en una situación en la cual el tema alimentario es particularmente delicado en nuestro país y se está discutiendo mucho porque en el Congreso se acaba de aprobar un proyecto de ley según el cual se refiere a la llamada comida chatarra, que no es otra sino la comida industrializada, es decir, la que se fabrica, se procesa en fábricas y que se enlata, se embolsa y se embotella. No estamos hablando pues de la comida como los anticuchos o el pan con chicharrón, como en algún momento se ha querido satanizar, pero este proyecto de ley determina sobre la base pero de... estos alimentos también tienen su... Sí, pero eso no es tan regulado. Así es, mi querido, usted es un gran gourmet. Así que hay que cuidarse. Eso no, de eso no se preocupe, que usted y yo y todos nosotros vamos a poderlo seguir regulando. No, pero lo que yo voy es a que se ha evidenciado en nuestro país que se ha producido un 25% de incremento en el sobrepeso y la obesidad infantil. 25% que antes no existía, es decir, de cada 4 niños, 1 tiene problemas de sobrepeso con las consecuencias que ello implica, diabetes, enfermedades cardiovasculares y eventualmente cáncer. En consecuencia estamos frente a una realidad que tiene que ser regulada y se está estableciendo, por ejemplo, que en esta ley este proyecto de ley se está estableciendo que en el horario de protección familiar, esto es de 6 de la mañana a 10 de la noche, no se va a poder transmitir publicidad que induzca a los niños a consumir este tipo de alimentos. Iba a decir, en realidad debería existir también todo un movimiento de información alimentaria. Exacto. ¿No es cierto? Porque lo que ocurre es que la gente confunde acceso a la modernidad con una serie de estos productos que son en el fondo simplemente envasados luminosamente y con grasa, y abandonan ciertas comidas y ciertos usos. En el Perú se comía cancha y mote. El mote era es un alimento extraordinario para los niños, pero al final terminamos con las papitas fritas, esas que son de unas papas pues, rarísimas, ¿no? Es decir, no existe, salvo aspecto, digamos, no existe una promoción y una actividad constante de guía alimentaria, de consejo alimentario. Ahora, por ejemplo, ya que está hablando de información, que es un tema muy importante, lo curioso es que en todos estos alimentos envasados, en las bebidas gaseosas, en los snacks, en las galletas con cremas, que son alimentos súper dulces, súper salados y súper grasientos, un montón de información, pero el consumidor no puede descifrar esa información. Por eso es que en otros países se han adoptado sistemas para que el consumidor pueda descifrar la información, y uno de ellos, el más recurrido, es el semáforo nutricional. Es decir, se pone un círculo verde si es un alimento que tiene poco azúcar, o un círculo rojo si tiene mucha sal. Entonces el consumidor que no entiende qué es el gluconato de potasio, que no entiende qué es el colorante EB023, porque nadie sabe lo que es eso a menos de que tenga formación de ingeniero industrial. Entonces, en cambio, si tú ves un semáforo en la etiqueta, entonces tú solito te vas a poder cuidar. Hay una llamada de atención y de alarma, ¿no es cierto? Claro, y entonces uno mismo va a poder saber qué consumir. El ser humano se tomó 10.000 generaciones en aprender a comer. 10.000 generaciones para poder saber qué alimento ingerir, qué alimento no ingerir, qué mezclar con qué, etcétera. Y en solo 3 generaciones hemos desandado todo y hemos empezado a comer de manera desarreglada y de manera perjudicial para nuestros organismos, en 3 generaciones. Y es por eso que nosotros estamos muy preocupados por lo que les está pasando a los niños hoy en día, que durante los 11 años que permanecen en el colegio, ¿qué comen en el kiosco? Comida chatarra. Salen al instituto o a la universidad 5 años, ¿qué comen? Comida chatarra. Y se van a trabajar y como ya se han acostumbrado a comer ese tipo de comida, cuando ganen su propio dinero, ¿qué van a comer y qué le van a dar a sus hijos? Comida chatarra. Yo me aterrorizo cuando veo padres de familia que le están dando a su hijito de 2 años bebidas gaseosas. Yo a veces me he metido, tal vez soy muy metiche, tengo el chip de defensa del consumidor muy colocado, yo me he metido a intervenir y decir, señor, usted no debería darle gaseosa, y me han mandado a pasear, más de una vez, pero no se puede, ¿no? Al final es un tema de libertad, ¿no? O sea, con esa información, mal que bien, cada quien decide qué cosa opta, ¿no? Sí, no, pero digamos, eso es todavía el libre albedrío, digamos, pero siempre tiene que haber primero una instancia educativa, obviamente, en los colegios hay que enseñar correctos hábitos alimenticios, y luego en general
algunos organismos de la sociedad debieran hacer permanentemente campañas, resultados de estudios. Esas cifras que, por ejemplo, ha dado Crisólogo Cáceres es interesantísimo, porque en efecto, pues, están envenenando a los niños, tienen una gordura falsa, etcétera, etcétera. Eso normalmente las madres de familia no lo saben. Eso deberían ser campañas radiales, televisivas, etcétera. Ingeniero agrónomo Hugo Fano, bienvenido. Yo tuve ocasión de pedirle al ministro de Agricultura su asistencia para que nos cuente un poco. Ustedes están haciendo algunos estudios estadísticos, económicos, en el Ministerio de Agricultura. No sé si exactamente sobre tendencias alimentarias, pero sí un censo, y si en efecto estamos en situación de poder enfrentar el tema de la producción, transporte, cuidado de los alimentos agrarios. Sí, muchas gracias. No, en realidad el censo es una actividad muy distinta, nos va a dar información para todos estos elementos, pero en realidad el reto en el Perú es que hay que abastecer ciudades que tienen más de 9 millones de habitantes, ¿no? Lima es una ciudad grande y obviamente ha crecido, Trujillo está creciendo, Arequipa está creciendo, Piura ha crecido enormemente. Entonces el reto es cómo el agro peruano va a abastecer con alimentos frescos a todo este conjunto de personas. Y ese es un reto muy grande porque la agricultura en el Perú, si bien sabemos que ha ido cambiando, se ha ido modernizando, no sabemos en qué medida. Y para entrar a la industrialización hay un tema bien interesante. Así como hay un problema de desorden al momento de llegar en esta etapa final de cerca del consumidor, también hay un desorden al momento de acopiar. Es decir, hay miles de productores, de productos como la papa, de productos como la cebolla, etcétera, etcétera, y durante la semana los compradores envían camiones para ir acopiando este producto y van acopiando de muchos productores y a veces se acopia durante una semana o hasta 10 o 12 días para luego recién empezar a trasladarlo. Entonces ahí hay todo un tema. En algunas zonas, por ejemplo, no pueden entrar camiones grandes, tienen que entrar camiones chicos y por lo tanto ellos acopian pequeñas cantidades que luego son nuevamente desembarcados y embarcados en un camión grande y así va llegando a las ciudades. Entonces, entre lo que le pagan al productor y entre lo que paga el consumidor hay una tremenda distancia de precios. Hay una serie de costos, ganancia, hay una serie de costos que tienen que ver con la infraestructura vial, que tienen que ver con, digamos, las características del transporte, que tienen que ver con una serie de labores que se tienen que hacer previamente. Entonces, todo ese conjunto de cosas va en... Entonces, por un lado, ¿no?, debemos buscar alimentos que puedan ser accesibles a los consumidores, con precios que sean accesibles, y por otro lado el productor se ve afectado porque también él debería estar ganando, porque si no gana, entonces no se va a ver también... No solo cuánto cuesta, qué significa vivir en Lima, en el Perú. Aquí justamente estamos con la doctora Mariana Alegre Escorza, coordinadora de la Asociación Lima Como Vamos, que hacen encuestas sobre el informe de percepción sobre calidad de vida. Porque muchas veces en realidad uno puede vivir austeramente y tener un alto índice de satisfacción, ¿no? La vida ciudadana supone efectivamente consumo, pero sobre todo supone que uno se sienta bien, cómodo. ¿Eso pasa en Lima? Bueno, hicimos una pregunta sobre el orgullo. Hicimos una pregunta sobre el orgullo, por ejemplo, y encontramos que había un porcentaje importante de personas orgullosas de vivir en Lima. La encuesta y el informe de indicadores que busca comparar lo subjetivo con lo objetivo están circunscritos a la ciudad de Lima. Y como bien has mencionado, no se trata de tener dinero para generar una satisfacción. De hecho, cuando se pueden ver los datos a nivel zonal. Si no hay transporte público conveniente, uno está insatisfecho, ¿no? Y además a eso agreguese la inseguridad, los accidentes, los atropellos, las muertes, en fin. Pero ojo que también estamos acostumbrados. Entonces nosotros como usuario o consumidor no exigimos necesariamente la calidad que deberíamos pedir. Entonces tenemos un sistema de transporte caótico, masivo, hace muchos años y no hemos sido capaces, por ejemplo, a nivel de usuarios, de organizarnos y decirle a las autoridades, bueno, ya es hora, queremos que inviertan en un mejor sistema de transporte público y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este momento? Que sea un transporte integrado. ¿Y qué es lo que la ciudad de Lima no tiene? Tiene un tren que está por ahí, tiene un metropolitano que está por su otro lado. Y ¿el transporte es caro? En comparación a otras ciudades, no. Tenemos un transporte barato. Pero la verdad es que para movilizarse
En términos de tiempo a eso iba. Y de comodidad y de seguridad. O sea, Sí, en términos de dinero no es caro y el sistema como lo conocemos, el de las combis y tal, termina siendo muy eficiente, por más que suene contradictorio por términos de comodidad, porque finalmente lleva al usuario, que es el que necesita moverse de su casa o de donde tiene que ir, al otro lado, por muy poco dinero, a una frecuencia pero apunta. Sí, entonces la mejora es una cosa terrible. Sí, la mejora del transporte implica sí un encarecimiento del mismo, pero también implica una articulación de estos sistemas, porque si no, no ¿El limeño se encuentra satisfecho con su ciudad? Se encuentra con el índice que hemos generado a nivel de satisfacción general es de 41, sobre un rango de 0 a 100. Eso significa que no, o sea, que estamos jalados, no hemos pasado ni la mitad. No hemos pasado ni la mitad. Y el tema con el que mayor satisfacción presenta es el de centros oferta de centros culturales y actividades culturales como segundo punto. Sí, y los últimos, por supuesto, transporte, bueno, en orden, seguridad ciudadana, medio ambiente y transporte. Yo quisiera, claro, que hubiese un registro de cómo ha cambiado la vida cotidiana en los últimos 20 años en el Perú, ¿no? Aquí estuvo María Kodama, la esposa de Borges, que venía después de 10 años y quedó absolutamente sorprendida, diciendo que Lima es una ciudad increíble, y además algo que me pareció casi broma, limpísima, dice, de haber estado en San Isidro, pero sí la gente se sorprende de lo mejor que está la ciudad, ¿no? Sí, pero ojo con el tema del transporte, y quiero volver a esto. El estudio más grande que se hizo sobre transporte en Lima en cuanto a medición, hecho hace ya varios años, y bueno, finalmente sigue siendo la base, y este estudio, el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao, muestra cifras graves. Una persona que gana, o una familia que gana más de 7.000 soles al mes, gasta en moverse de lunes a viernes solamente el 7% de sus ingresos, mientras que una canasta familiar de 600 soles al mes gasta el 43% de sus ingresos en trasladarse por Lima. Eso significa que estas personas, que son las más pobres, que son las más necesitadas, no pueden enfermarse, no pueden comer bien, no pueden asumir costos adicionales a la educación. Entonces estamos generando con una mala política pública de un sistema de transporte que no contribuye a aliviar pobreza, estamos generando un caos. Y estamos generando, por supuesto, un mayor impacto económico a esas familias. Eso sí es la parte más dramática del asunto, ¿no es cierto? En otras palabras, no obstante que no parezca tan caro en comparación con otras ciudades y con nosotros mismos, es caro por varias otras razones, desde psicológicas hasta de seguridad. Juan Arenas Lizana, bueno, usted en realidad tiene que decirnos ya de manera enfática, rotunda y clara cuándo vamos a tener Santa Anita, cuándo vamos a tener este gran salto tecnológico que permitirá, primero, mejor tratamiento de los alimentos, más seguridad, y luego esa parte que no hemos tocado, es decir, cómo es de lo mayorista a lo minorista, cómo se distribuye. En el Perú, un fenómeno que es interesantísimo, que han salido varias encuestas, nos dicen que la gente, dentro de ellos me cuento yo, prefiere ir al mercado que no al supermercado. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de precio, es un tema del trato humano, el caserito, el regateo, el vendedor le escoge productos especiales, ahí por lo bajo también le manda una zanahoria medio podrida, pero en general se establece una relación humana que es muy importante. Cuénteme todo eso. Bueno, sobre el tema del traslado, ya fundamentalmente estamos haciendo todos los acabados finales, ¿no? Inclusive la administración que antes estaba acá en Jesús María ya se ha trasladado, toda la administración allá a Santa Anita. Ya. Entonces ya hemos comenzado. Estamos haciendo algunos acabados finales, tenemos que también desarrollar esa norma que no existe, ¿no?, a nivel de Lima Metropolitana, de cómo tiene que ingresar y cómo tiene que manipularse los productos. Entonces, intentamos con esa... Se supone que tiene que ser mucho más normalizada, sin congestión, ¿no?, con cuidados especiales. Así es. ¿Cuántos puestos, por decirle un caso? Bueno, actualmente en la Paradise son 744 concesionarios. Ya. Sin embargo, el último censo que hemos realizado, pues no está dando esa información, está mucho menos. Estamos ya en el acabado final de cuánto es realmente lo que existen como comerciantes mayoristas, porque hoy en la parada se mezclan comerciantes mayoristas y minoristas, ¿no? Entonces eso también es lo que ha generado el caos. Santa Anita fundamentalmente va a ser un mercado mayorista, donde solo se va a comercializar
para comerciantes mayoristas que superen cantidades mayores en toneladas, ¿no? No se va a hacer el quileo, lo que actualmente subsidia. Por ahí vamos a comenzarlo. Y el segundo tema es que pues lo que es la normatividad. Tiene que haberse todo un sistema moderno, que eso es lo que estamos desarrollando. Ya estamos en una tercera simulación, que la próxima semana vamos a realizarlo, en la cual vamos a incorporar todo un sistema mecanizado de manipulación de los alimentos, ¿no? Y con otro tipo de envases, ¿no? Porque hoy en día, pues, una persona en la parada trasladan sacos de hasta 120 kilos, ¿no? Entonces, eso obviamente, a pesar de que existen normas que deberían de solo cargarse saco de 50 kilos, esto no se cumple, ¿no? Entonces, todo eso queremos ya cambiarlo para comenzar a tener un mejor manejo. ¿Cuánto cuesta una concesión? Bueno, por la antigüedad de los años, actualmente son cantidades ínfimas lo que pagan, ¿no? Cantidades ínfimas. Un concesionario, por esto de los años, no paga más de 150 a 160 soles por mes. O sea, esa es una... y realmente ya no es un concesionario, claro, es una canonjía. Así es, ¿no? Y que en algunos casos estos a tu vez los alquilan a otros comerciantes por cantidades que superan los 5.000, 6.000, 7.000 soles, ¿no? Y hasta he escuchado datos de que internamente entre ellos se venden, ¿no?, las concesiones. Hace poco escuché un comentario de que se habían transferido hasta $20.000 Entonces, obviamente todo esto es lo que tenemos que comenzar a ordenar y hacer un mercado. Entonces, ahí en el mercado mayorista vienen los minoristas y compran. Así es. Vienen, y distribuyen. Así es, vienen de todos los mercados, como señalaban antes, los restaurantes, los hoteles, para comprar todos los productos, inclusive estos grandes mercados, ¿no? Tantos estas cadenas. Todos ellos compran mayormente en la parada para luego trasladarlos al comercio. Si usted tuviera que graficar cuán ventajoso es este sistema en relación con el actual, ¿cómo lo haría? ¿Qué va a significar? A ver, primero para comenzar en el área, ¿no? La parada solo tiene 3 hectáreas. Vamos a llamarle en capacidad operativa de puestos es aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados. Santa Anita tiene 60 hectáreas. Hoy tenemos capacidad operativa de 24.000 metros cuadrados, o sea, 2 veces y un poco más. Si en estos momentos hubiera una decisión, ya, nos vamos, se puede ir tranquilamente a la parada, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos haciendo, pues, pasar de un mercado de primera generación a uno de tercera o cuarta generación, ¿no? O sea, con todo lo que es la modernidad, que es como debe de operar el comercio mayorista. Por eso es que nos preocupamos en el tema de cómo se va a transportar esto, porque también la Municipalidad de Lima va a tener que intervenir en este componente, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y escucharemos luego a Crisólogo Cáceres y a Hugo Fano. Y 3, don Crisólogo Cáceres. A ver, aquí lo que se trata es de saber si en efecto la Asociación Peruana de Consumidores va ganando la batalla. En otras palabras, en verdad, tenemos los consumidores que organizarnos y saber permanentemente llamar la atención, no para belicosidad, no para pelea, es simplemente para que tengamos la posibilidad de mejorar las cosas, de tener mejor acceso a bienes, de que esos sean bien respetados y de tener mejores hábitos. Usted habló de educación hace unos minutos y efectivamente eso es cierto. Un consumidor no ha sido educado como tal para desenvolverse en el mercado. Los consumidores aprendemos lo que aprendemos mediante el mecanismo de error-acierto. Error-acierto. Nadie nos educa. Es fatal, ¿no? Y a veces esos errores pueden costarnos incluso la vida.
El Código del Consumidor establece como una de las políticas de Estado más importantes la educación del consumidor en las escuelas. Es decir, que durante los 11 años que permanecemos en el colegio deben enseñarnos a portarnos como consumidores a lo largo de todos los años. Y allí sí seremos mejores consumidores de lo que somos ahora. Pero aquí se han dicho varias cosas que me parecen bien importantes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de que trabajen las municipalidades conjuntamente con los ministerios, conjuntamente con las organizaciones, conjuntamente con los medios de comunicación, conjuntamente con las cámaras de comercio, conjuntamente con los empresarios. Solo así se pueden difundir cosas importantes para los consumidores. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, ¿quién le hace publicidad a la quinoa? ¿Quién le hace publicidad a la kiwicha? ¿Quién le hace publicidad a la oca, al mote? ¿Quién? Nadie. Pero en cambio... En los mercados minoristas. Ah, claro, pero masivamente no, pues. Yo por eso defiendo el mercado minorista. Y concuerdo con usted. El casero. Y concuerdo con usted. Pero lo que le quiero decir es que mientras nadie publicita nuestros productos, las empresas nos bombardean con 11 millones de dólares de publicidad de comida no saludable al mes. Nos bombardean con 400 spots diarios de publicidad de comida no saludable. Nos bombardean con 42 horas mensuales de comida no saludable. Fíjense esas cifras escalofriantes que son el resultado de una investigación que hizo al respecto el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Entonces, mientras los consumidores, especialmente los niños, estamos siendo bombardeados diariamente con esta cantidad de publicidad que nos dice hay que comer así, hay que tomar esto y no esto otro, lo que a veces los padres de familia hacemos es muy poco, porque los propios padres muchas veces los inducimos a errores al momento de alimentarse a los niños. Entonces, esta situación nos va llevando a muchos otros problemas, ¿no? En el tema del transporte, por ejemplo, el hecho de que exista un asiento reservado a pasajeros no es algo que un día los transportistas se despertaron y lo pusieron el sticker. Ese fue el resultado de una cruzada que realizó hace 11 años la sociedad civil y que se llamó la Red de Transporte Humano, de la que formó parte ASPE, CONCIDAD, etcétera, para lograr, entre otras cosas, que esto se diera a cabo. Y si bien es cierto que los consumidores pueden pensar de que el transporte, aunque sea un contrasentido, les es útil porque les permite llegar del punto A al punto B, por más remoto que éste sea, la verdad es que nosotros recibimos muchas quejas por el tema de las tarifas, ¿no? Porque, por ejemplo, las rutas no son completadas. Se supone que tú tomas una unidad del punto A para llegar al punto B, pero a la mitad del camino se detienen y dicen que hasta aquí nomás llegan. Y luego vacían el carro y vuelven a llenarlo y continúan la ruta, ¿no? Y este tipo de distorsiones ocurren. Y hay cosas muy sencillas, como el hecho de que el transportista te ponga la música a todo volumen y te destroce los nervios, o el hecho de que cuando te extiende la mano para que le pagues, tiene la mano llena de grasa y suciedad, que pues eso no tiene nada que ver con presupuestos, eso es sencillamente cargar un baldecito con agua, una botellita y lavarte antes de darle la mano al consumidor por una cuestión de respeto. Y otro tema fundamental es cómo ha cambiado nuestro hábito, porque antes, por ejemplo, las horas libres y los espacios de encuentro de los consumidores eran los hogares, eran los grupos, eran los restaurantes, ahora son los centros comerciales. En el centro comercial se produce el fenómeno del encuentro del consumidor con todos. El centro comercial es para comprar comida, el centro comercial es para ver shows, el centro comercial es para citarse con la enamorada o el enamorado, etcétera. El centro comercial cada vez va ganando mayor protagonismo en cuanto a la vida y a la forma que tiene el consumidor de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice don Raúl, que a él le gusta el mercadito chiquito por el trato personal, el tú a tú que hay, eso es algo que se está perdiendo, y esa es una consecuencia típica del tipo de comercio que tenemos hoy en día, que se ha vuelto impersonal. Antes, por ejemplo, los contratos en general eran negociados bilateralmente. Hoy en día los contratos ya no se negocian bilateralmente, sino que son bloques. O los tomas o los dejas en su integridad, los contratos por adhesión, que tienen muchísimas cláusulas abusivas, por cierto, pero es otro tema, ¿no? Y en otros hábitos, no es solo la alimentación, ¿no? Podríamos hablar mucho, pero está el tema de la tecnología. La tecnología se ha metido mucho con el consumidor. Hoy en día el consumidor gasta mucho en teléfonos inteligentes, gasta mucho en televisores digitales, etcétera, pero también este consumo de tecnología va aparejado de un profundo desconocimiento de la misma. Por ejemplo, en caso de los televisores de los teléfonos inteligentes que te permiten ingresar pues a internet, leer tus correos y todo, cuando tú viajas al extranjero, lo que no sabe el consumidor, por ejemplo, ni se lo dice la empresa cuando le vende el teléfono, es que cuando él quiera revisar sus correos en el extranjero, se va a tener que conectar a la red
de internet de ese país, y luego la red de internet de ese país le va a cobrar a la red de internet del país de origen del consumidor, o sea, Perú, y le va a venir un recibo monstruoso. Nosotros hemos recibido quejas, ustedes se van a quedar perplejos. Gente que por haber estado unos cuantos días en el extranjero leyendo sus correos, etcétera, le ha venido una cuenta monstruosa de 9.000, 12.000 soles por estar consultando el correo en su teléfono. Qué cosa impresionante. No, o el tema, y esto me gusta difundirlo, ¿no? El tema de los televisores. Hoy en día los consumidores estamos felices comprando el televisor. Mientras más grande y más delgadito sea, somos más felices. Lo tenemos que tener. Pero hay algo que no estamos preguntando a los vendedores ni nos lo están diciendo los vendedores. Y es que el Perú, en el tema de la televisión digital, ha adoptado por un determinado estándar de televisión, que es el estándar japonés brasilero. ¿Qué significa esto? Que cuando en 7 años se produzca el apagón de la televisión analógica en el Perú, porque ahora casi todos los canales transmiten en señal analógica, pero entre 7 años todos los canales van a decir chao, van a bajar el interruptor, van a apagar la señal analógica y van a empezar a transmitir todos en señal digital. Y la gente que no tenga un televisor preparado para captar el estándar japonés brasilero va a tener que comprar otro televisor, con lo cual los consumidores, al desconocer esto, se están equivocando. Este es el tipo de cosas que nosotros deberíamos saber, y pasa todo, como ya se ha dicho reiteradamente, por una cuestión de información. Muy bien, muchas gracias, Crisólogo Casas, la verdad, muy interesante. Ingeniero Gofano. A ver, investigación. Sí. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos NASA, ¿qué más tenemos? La investigación es importante porque miren, a ver, Perú es un abastecedor de alimentos selectos al mundo, en frutas, en hortalizas, ¿no? Últimamente en granos, y estamos vendiendo al mundo. Obviamente son nichos de mercado, no es que van a cambiar todo eso, y sin embargo en el Perú no estamos consumiendo con la calidad de vida, o sea, vendemos calidad afuera y en el Perú no estamos consumiendo calidad. Uno de los primeros temas es lo que acaba de mencionarnos. Si el mercado mayorista, que forma los precios, entre comillas, ¿no?, que no es fácil de explicar esa formación de precios, porque el encuentro entre la oferta y la demanda es un encuentro casual en un mercado bastante caótico y desordenado, entonces no es fácil de explicar. Si eso se ordena, indudablemente hacia adelante vamos a tener mejor idea de cómo se está formando ese precio. Y si tenemos mejor idea, lo que el Ministerio de Agricultura ya está trabajando con el municipio de Lima, y también lo estamos trabajando con EMSA, es la necesidad de instalar un sistema de información conjunto entre todos dentro del mercado para saber cómo se va a ir formando el precio. Yo creo que eso va a ser un gran adelanto, porque si tenemos mejor información de la formación del precio, también vamos a favorecer al primero de la cadena, que es el productor, porque él va a recibir información también de manera más oportuna, con mayor calidad de información, etcétera, etcétera. Y eso no es solo recoger información, también es investigación, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Si además de eso nosotros tuviéramos la oportunidad de, digamos, entender mejor toda esa cadena enorme que se va desde el campo hasta la ciudad a través de transporte y una serie de